Continuaremos entonces con la presentación que nos hace la comisionada Ibarra del proyecto de resolución identificado con la clave RRA 10.884/19, interpuesto en contra de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, mismo que somete a consideración de los integrantes de este pleno. Muchas gracias. Compañeras comisionadas y comisionados, en esta ocasión pongo a su consideración un asunto que involucra a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y versa sobre un componente de la reparación integral a la que tienen derecho las víctimas de violaciones graves de derechos humanos y tiene que ver con los montos pagados por concepto de indemnizaciones compensatorias. Los derechos humanos, como derechos inherentes a todos los seres humanos, sin distinción alguna de raza, sexo, nacionalidad, origen étnico, lengua, religión o cualquier otra condición, son elementos indispensables en la vida de cualquier persona, toda vez que impulsan su pleno desarrollo al otorgar prerrogativas y libertades de las que todas las personas debemos disfrutar plenamente. Para ello, tanto los instrumentos internacionales como la normativa interna establecen ciertas obligaciones a cargo del Estado mexicano, el cual debe actuar de manera determinada o abstenerse de emprender ciertas acciones con el objeto de respetar, promover, proteger y garantizar los derechos humanos de quienes se encuentran bajo su jurisdicción. No obstante, de acuerdo con el reporte, la situación de los derechos humanos en el mundo, elaborado por Amnistía Internacional en la región latinoamericana, prevalece, cito, una situación de crisis de los derechos humanos debido a un aumento de los obstáculos y las restricciones de justicia y libertades fundamentales. Finalizo la cita. En el caso de México, el mismo documento refiere la prevalencia de informes de tortura, desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y detenciones arbitrarias, generando una gran impunidad por violaciones a los derechos humanos. Este tipo de situaciones afectan la dignidad de las personas, por lo que la realización, consentimiento u omisión en la prevención y o sanción de violaciones graves de derechos humanos son incompatibles con la idea misma de un Estado democrático de derecho, con sus principios rectores, con su configuración y operación. En virtud del contexto que les he compartido, resulta importante el asunto que hoy someto a su consideración, en donde un particular solicitó a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas los montos pagados por concepto de indemnizaciones por violaciones a derechos humanos, desglosados por el tipo de daño que se compensó, la violación a los derechos humanos y el número de víctimas directas e indirectas de 2007 al 29 de julio de este año. En respuesta, el sujeto obligado, por conducto de la Dirección General del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral, señaló que no había erogado recursos por ese concepto. Ante esta respuesta, el particular recurrió al INAI para manifestar su inconformidad por la inexistencia. En vía de alegatos, el sujeto obligado señaló que envió un alcance de respuesta al solicitante, mediante el cual hizo de su conocimiento que no cuenta con un documento o registro del que se desprenda la información con el desglose solicitado. No obstante, proporcionó los montos generales erogados por compensaciones como parte de la reparación integral del daño, así como el número de víctimas beneficiadas. De dicha respuesta complementaria se advierte que, por compensaciones al 31 de agosto de 2019, como parte de la reparación integral del daño, se otorgaron 1,017.6 millones de pesos en beneficio de 1,556 personas víctimas, de las cuales 366.2 millones de pesos correspondieron a compensaciones subsidiarias por comisión de delito del Fuero Federal en beneficio de 711 víctimas y 651.4 millones de pesos se otorgaron por concepto de compensaciones por violación de derechos humanos cometidas por autoridades federales en beneficio de 845 víctimas respectivamente. Ahora bien, derivado de una búsqueda de información pública realizada por esta ponencia, fue posible localizar el informe sobre la situación financiera del Fondo de Ayuda,
asistencia y reparación integral, con cifras al 31 de enero de 2018, en el que el sujeto obligado reportó pagos por compensaciones como parte de la reparación integral a víctimas directas e indirectas por un monto de 300.5 millones de pesos en beneficio de 615 víctimas. Asimismo, en el portal de datos abiertos del Gobierno federal se localizó una base de datos publicada por el sujeto obligado que contiene información sobre víctimas beneficiadas y monto de recursos erogados por compensaciones como parte de la reparación integral del daño por delitos del orden federal y violaciones a derechos humanos cometidas por autoridades federales, la cual contiene, entre otros datos, el tipo de víctima apoyada, el monto aprobado y pagado a la víctima, la fecha de pago, el tipo de apoyo otorgado y el concepto de pago. Derivado de lo anterior, consideramos que si bien la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas consultó a la Dirección General del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral, utilizó un criterio de búsqueda restrictivo, toda vez que sí cuenta con información como la requerida por el solicitante, desglosada por lo menos por número y tipo de víctima, tipo de apoyo otorgado y concepto de pago. Además de la revisión de su estatuto orgánico, fue posible advertir que el sujeto obligado no agotó el procedimiento de búsqueda, ya que omitió consultar a la Dirección General de Políticas Públicas, Capacitación e Investigación, la cual tiene atribuciones para recopilar y sistematizar la información necesaria para la elaboración y modificaciones del modelo integral de atención a víctimas. Con base en lo expuesto, pongo a su consideración revocar la respuesta del sujeto obligado a efecto de que realice una nueva búsqueda de la información requerida con un criterio amplio en la totalidad de sus unidades administrativas competentes, en las que no podría omitir a la Dirección General del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral y a la Dirección General de Políticas Públicas, Capacitación e Investigación, y la entrega al solicitante, por lo menos con el desglose que ya fue localizado por este instituto. De acuerdo con el boletín 16 de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de fecha 26 de abril del presente año, entre 2014 y 2018, la Dirección Especializada en Atención a Víctimas de Tortura coordinó 1.518 asuntos que comprenden 2.949 víctimas directas y 754 indirectas, de las cuales 691 se encuentran incorporadas en el Registro Nacional de Víctimas, destacando 51 resoluciones por las que se erogaron $10.300.000. Más allá de números que pueden resultar fríos, considero relevante ejemplificar la importancia de publicitar la información requerida con un caso concreto sobre la materia de la solicitud. En agosto de 2010, elementos de la Secretaría de Marina encontraron 72 cadáveres de migrantes, 58 hombres y 14 mujeres, que habían sido privadas de la vida por un grupo de hombres armados en San Fernando, Tamaulipas. Tras la integración del expediente de queja correspondiente, la Comisión Nacional de Derechos Humanos determinó que en este caso se advertían violaciones a los derechos humanos, a la legalidad, a la seguridad jurídica, al acceso a la procuración de justicia, a la verdad, al trato digno y al honor y a la privacidad y protección de datos de identidad. Ahora bien, la Ley General de Víctimas, en su artículo 26, establece que las víctimas tienen derecho a ser reparadas de manera oportuna, plena, diferenciada, transformadora, integral y efectiva por el daño que han sufrido como consecuencia de las violaciones a sus derechos humanos, comprendiendo medidas de restitución, rehabilitación, compensación, satisfacción y medidas de no repetición. Por ello, en este ejemplo, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, como parte de la reparación, otorgó a los núcleos familiares de las víctimas una cifra aproximada de 42.3 millones de pesos con cargo al Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral, como se puede observar en el cumplimiento de la resolución del recurso de revisión 2233/19. En ese sentido, garantizar el derecho a saber en un caso como el que hoy nos ocupa
es sumamente relevante, toda vez que posibilita el escrutinio ciudadano para evaluar si el Estado mexicano ha destinado los recursos suficientes para compensar a las víctimas de violaciones graves de derechos humanos, como es su obligación de conformidad con el ya referido artículo 26 de la Ley General de Víctimas. De esta manera, el derecho a la información en casos de violaciones graves a los derechos humanos es un recurso indispensable no solo para favorecer el respeto a los derechos y libertades de las personas, sino para fortalecer la obligación del Estado de velar por su irrestricto cumplimiento. Es cuanto, comisionada presidenta en funciones.